¿Qué tal, querido público? Buenos días, tardes o noches, según nos estén viendo o escuchando. Yo soy su presentador Luis Granados y una vez más estamos aquí en este podcast, Un Nombre, una Historia, aquí en Espacio Legal. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Jesús Rodolfo Cárdenas. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Y bueno, como ya saben, el objetivo principal de todo esto, conocer un poquito más para poder humanizarnos todos y entender un poquito, solo un poquito más de lo que hay en el interior de cada persona. Maestro, para empezar, siempre me ha gustado poner las cartas sobre la mesa para mi público. ¿Actualmente en qué cargo se encuentra, maestro? Ok, perfecto. Yo soy secretario de Estudio y Cuenta del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. Ok. Un secretario de Estudio y Cuenta es la persona que realiza los proyectos de sentencia, en este caso de amparo, y también llevamos los acuerdos y el trámite del juicio de amparo indirecto. Bueno, ya conocemos cuál es el cargo, ahora vamos a ver qué hay detrás de él. Okay, vamos a iniciar con nuestra entrevista y vamos a ir capa por capa entendiendo un poquito más de la persona. Y como siempre les digo, público querido, la mejor manera de entender a una persona es regresar a los orígenes. Y hablando de orígenes, maestro, me encantaría iniciar esta entrevista hablando justamente de eso, de sus orígenes. ¿Me podría platicar un poquito más acerca de dónde nació, su familia, un poquito más acerca de eso? Claro. Bueno, pues yo nací en Villahermosa, Tabasco, en el centro, pues, en el año de 1982, 18 de junio. Actualmente tengo 42 años de edad. Efectivamente también, yo vengo y provengo de una familia de abogados. Mis padres trabajan o trabajaron en el Poder Judicial del Estado de Tabasco. Yo soy el hermano de en medio de tres. Tengo una hermana que es la mayor, Fabiola Cárdenas. Yo soy el de medio, Rodolfo Cárdenas, y mi hermano Carlitos. Somos tres grandes personas y como familia todos nos queremos muchísimo y nos apoyamos siempre. Gracias. Me gustaría que me contara un poquito más acerca de sus papás y cómo es su relación con ellos. Vamos a profundizar en los papás. Claro que sí. Mi madre, María Victoria Jiménez Ross, ella trabajó en el Poder Judicial del Estado de Tabasco por más de 45 años. Fue magistrada del tribunal, de la primera sala penal. Y mi padre, José Rodolfo Cárdenas Barrueta, fue maestro de la UJAT de leyes y también fue el director del Centro de Especialización Judicial del propio tribunal. A él lo conocían con el nombre de El Gato Barrueta. Así es. La verdad que mis padres, unas personas que me instruyeron, me llenaron mucho de amor a mí y a mis hermanos. Parece que fueron una gran influencia en el derecho, en su vida, maestro. Parece que siempre fueron como que esa brújula en la parte del derecho. Sí, la verdad que gracias a mis padres salió la vocación para que yo estudiara derecho. Siempre ellos platicaban cuando regresaban de su horario laboral, me pasaban a buscar a la escuela y escuchaba a ellos cómo platicaban sobre cuestiones de derecho. Ellos siempre como pareja y me realizaban comentarios al respecto. Estaba yo en la secundaria. Sí, claro. Y entonces escuchaba todo lo que decían y la verdad que me motivó para que yo ya desde que estaba yo en la secundaria, yo ya había optado por ser abogado. Magnífico. Ok, y ahora quiero saber un poquito más. ¿Con cuál era más cercano? ¿O era igual con los dos? ¿O tenía uno con más afinidad que con otro? Fíjese que en el caso, como siempre, la madre, ¿no? Mi madre siempre nos daba mucho cariño. Cuando regresaba de trabajar, pues era la que nos cuidaba, nos enseñaba las tareas de la escuela, nos apoyaba, ya que mi padre pues tenía doble jornada. En las mañanas pues iba a dar clases a la UJAT, luego iba al tribunal y regresaba por las tardes también. Entonces había un poquito más de cercanía con mi madre. Pero pues los fines de semana pues él me iba a diferentes lados, ¿no? Y yo siento que es un 50 y 50, la verdad. Por supuesto. Y con los hermanos, yo quiero saber esa relación. ¿Cómo fue la vida con los hermanos? Pues bien, obviamente cuando mi madre ya, porque fue juez, ¿no? Mi madre también fue juez para poder ascender a magistrado. Cuando ya estuvo de magistrada mi madre, mi hermana era la que también nos apoyaba muchísimo a mí y a mi hermano mayor, pues mi madre ya tenía todo el tiempo completo en sus labores. Y en las tardes ya mi hermana era la que también nos instruía con las labores de tareas escolares, ¿no? Entonces ella me apoyó muchísimo, Fabiola me apoyó muchísimo y actualmente me sigue apoyando. Y ahora el más pequeño es el consentido para nosotros, aunque él no lo dice así, pues. Él tiene su punto de vista. El menor siempre dice que no es el favorito y que no es el consentido. Siempre, Sí. siempre dice eso. ¿Había mucha diferencia de edad entre ustedes? Sí, de mi hermano yo me llevo del más chico 8 años y mi hermana mayor 4 años. Ok, entonces la hermana mayor les ayudaba con las tareas, Así tomaba es. un rol de apoyo con ustedes. Sí, claro, así es. Es por eso que nosotros somos una familia muy unida, siempre lo hemos sido, muy unida. Todavía hoy en día. Así es. Yo amo mucho a mi familia y
Y gracias a Dios, no solamente ellos, sino también con mis familiares, mis primos, mis tíos y todos nos apoyamos. Maravilloso. No hay nada, recuerden público querido, siempre se los digo, no hay mejor apoyo en el mundo que la familia. Ahora, quiero hablar más acerca de la infancia, de la primera infancia en la vida de todo ser humano. Quiero regresar a la primaria. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué se acuerda de la primaria? Ok, yo estudié en un colegio que los llevaban, o las maestras eran religiosas, Colegio de Villahermosa. Entonces, siempre estuve muy pegado a la religión católica, por la escuela, pues, por la institución. Claro. Entonces, considero que eso a mí me ayudó para ser la persona que hoy soy, porque pues tengo unos valores muy inculcados y yo en la primaria me la pasé excelente, fui una persona muy correcta, si no era de 10, pero era un buen alumno promedio, era un poco, en ese entonces, un poco introvertido, pero igual me la pasé bien, en la primaria me la pasé muy bien, tranquilo. Ahora, el despertar, donde ya me empecé yo a liberar un poquito más, fue en la secundaria. Ok, quiero saberlo todo, cuéntame la secundaria. Pues igualmente ahí, en el Colegio de Villahermosa hay una secundaria que se llama María Teresa. Ya ahí, ya con las amistades y todo, y empezamos a tratar de jugar un poco más al fútbol. Ya tenía un poco más relaciones con mis compañeras amigas, y ya teníamos grupitos. De vez en cuando salíamos, que si vamos al cine o a reuniones. Entonces, eran un tipo de reuniones que solamente entre casas, ¿no? Porque estábamos jóvenes. Entonces, ahí fue lo mejor. Yo siento que fue una etapa donde yo empecé a evolucionar también. Pequeñas probaditas de libertad. Claro. Sí, así es, porque ya mis padres ya me daban esa, oye, sí, adelante, ve con tus amigos a la fiesta en tal casa. Obviamente teníamos que dar dirección, ¿no? Y el teléfono de domicilio de la casa, ¿no? Que pues antes no había tantos celulares, entonces esa fue una cuestión. Pero pues la pasé muy bien en la secundaria. Desde la secundaria ya tenía usted, o de la primaria tal vez, ¿tenía usted un grupo de amigos que conserve o era más de tener varios amigos o pocos amigos? ¿Cómo eran sus relaciones? Ok, ahí en la secundaria sí tenía unos amigos muy más allegados, la verdad. Pero igual me llevaba con todos y no solamente los de mi salón, sino con todos los salones de mi mismo grado, ¿no? Entonces, sí, tuve muchos amigos, he tenido muchos amigos que todavía conservo su amistad y a veces nos reunimos cuando son las reuniones de generación. ¿Tenía Claro. algún hobby, algún pasatiempo, maestro, en aquel entonces? Bueno, fútbol, y empezaba yo a jugar ya el frontón en la deportiva. Yo vivo por Tamulté, entonces ya los fines de semana a veces iba a la deportiva a jugar frontón y ahí conocí a otras personas, diversos amigos de otras escuelas. Entonces, pues ahí empezaba yo a convivir más. Claro, obviamente sin descuidar lo que son los estudios. Ahora, esta era la primera parte de la adolescencia en la vida de todo ser humano. ¿Cómo fue la prepa? ¿Qué nos acordamos de ahí? Ok, bueno, yo opté por estudiar cerca de mi domicilio, porque yo veía cómo mis padres se levantaban a tempranas horas para poder llevar a mi hermana pues a su universidad, y yo no quise eso, pues yo no quería desvelar a mis papás. Entonces Claro. yo opté de estudiar en el plantel 2, que es en Tamulté. Entonces yo me levantaba temprano y ya me iba yo caminando. Entonces eso fue la situación. No, estaba como a 3, 4 cuadras del domicilio. Estaba cerca. Estaba cerca. Entonces, en el plantel 2, la verdad que me fue muy bien, porque en ese entonces ya contaba con unos amigos que vivían cerca de mi colonia. Entonces, pues ya tenía yo mis amigos del colegio y aparte mis amigos que también en el plantel 2 estudiaban, que eran mis vecinos. Entonces era padrísimo porque a veces nos juntábamos todos. En reuniones nos juntábamos todos y practicamos, jugábamos fútbol, nos íbamos al cine. El plantel para mí fue algo también muy, muy especial, porque ahí también, fíjese que estuve yo en un programa de televisión, ¿Ah, sí? se llamaba Gente Groovy. En ese entonces era por Cablevisión. Entonces, pero en esos años ya, imagínate, estaba chavito, ya 17, 16 años. Entonces ya pasó su tiempo. Cuénteme de ese programa, qué interesante. Cuéntele a mi público acerca de... Era Gente Groovy, era un proyecto en donde éramos puros, en ese entonces, jovencitos, de edad aproximada de entre 13 a 16, 17 años de edad. Hacíamos sketches, se hablaba sobre temas de la actualidad, todo con base y para dirigir a esa generación de jóvenes, ¿no? La verdad que estuve ahí máximo, creo que 6 meses. Fue mi momento que estuve en esa televisora. Ok, pero no es nuevo ante las cámaras. No, pues ya tiene también tiempo, ¿eh? Ya tiene mucho tiempo. Ok. Imagino que era un programa
según entiendo, sobre valores y cosas de actualidad. De eso Sí, trata. claro. Eso a mí me llenó muchísimo porque fue algo nuevo, algo que esperaba yo también. Y tuve que hacer casting para poder lograr ese ingreso pues, a esa televisora. Era Cablevisión. Entonces, eso sí me llenó de satisfacción. Perfecto, muy bien. Qué interesante, porque yo no tenía en cuenta ni me imaginaría que también el maestro estuvo ante las cámaras. Evidentemente también tuvo la experiencia y qué padre que era alguien que se dedicaba a hablar de valores y de actualidad. Ahora bien, maestro, otro punto importante sería, durante toda esta etapa, ¿había alguien que lo apoyara? ¿Había alguien a quien usted siempre acudía? Claro, claro que sí. Mi padre fue una persona que, gracias a él, soy la persona que actualmente soy. Él, aparte de que tenía esa vocación de enseñanza, también conmigo la ejerció, ¿no? Me dio muchos consejos que actualmente los sigo aplicando a mi vida cotidiana. Yo soy de las personas que me gusta hablar seriamente y ser honesto siempre. No soy de las personas que oculte algo, sino que para mí yo siento que soy un libro abierto, todo el mundo me conoce y las personas que me conocen saben cómo soy. Soy una persona que siempre trato de ser día a día excelente ser humano. Y eso es lo que yo digo y rezo todos los días para que cada día siga proyectando hacia las personas ese actuar, ¿no? De que me vean y de que conozcan, de que yo siempre puedo, en dado caso, igual apoyar, así como mi padre me enseñó. Maravilloso, maestro. Y bueno, estamos a punto de entrar a la parte del derecho, de cuando lo estudia, de su vida universitaria, pero antes de profundizar en todo lo que corresponde al derecho, que entiendo que es una parte que a personas como usted y como yo nos ha marcado definitivamente porque es a lo que nos dedicamos, una pregunta importante. Si usted no hubiera estudiado derecho, ¿qué otra cosa le gustaba? ¿Hubiera estudiado otra cosa? Bueno, desde la secundaria ya sabía que iba a estudiar Derecho. Sin embargo, siempre me gustó mucho la vida de campo, los animales. Entonces, pues hubiera estudiado veterinaria. ¿Le gustan los animales? ¿Tiene Sí, mascotas, claro. maestro? Sí, tengo una. Actualmente tengo mi perrita. Se llama Siggy. Es una beagle. Entonces, la quiero muchísimo a mis perritas. Y la tratamos en mi familia también. Para nosotros es una integrante más. Por supuesto, maestro. Bueno, hemos llegado a la parte de la entrevista donde las cosas se van a poner más aún en interesantes porque vamos a hablar acerca del derecho. Y lo primero que yo quiero saber, ya me contó acerca de la secundaria y sus papás, pero quiero saber el momento preciso, en qué momento supo yo voy a estudiar derecho. Ok, cuando a mi madre de juez la ascienden como magistrada, a ver la celebración de ella, a ver que todo su logro lo pudo finalizar o concluir teniendo ese puesto. Yo me dije, ¿sabes? Yo también quiero llegar a ser algún día un magistrado, quiero ser un juez, quiero ser un excelente abogado. Entonces, eso fue lo que me detonó para poder llegar ahí e iniciar mi carrera como licenciado en Derecho. Bueno, ahora que ya conocemos el origen, quiero conocer más acerca de los estudios. ¿Dónde estudiamos derecho? ¿Cómo fue esa vida universitaria? Bueno, el estudio de Derecho, la licenciatura, la estudié en la Universidad del Valle de México. Ok. Ahí la tuve que estudiar porque yo había presentado examen para el ingreso a la UDLA, Ok. Universidad de las Américas en Puebla. Sin embargo, querían que yo tuviera una beca, Ok. pero querían que fuera una beca máximo del 60-70%. Entonces, cuando presenté, no alcancé lo que realmente querían mis padres, pues, para que se voltaran esa universidad. De allí fue que la segunda opción era la Universidad de Valle de México. Pero excelente universidad, la verdad, ahí conocí a varias personas que actualmente son grandes abogados también. Tuve muchos maestros que la verdad que daban clases ahí y también daban clases en la UJAT, en la Escuela de Leyes. Entonces, también conocí muchos amigos que estudiaban en la UJAT, pues, en la de Leyes. Entonces, pues todos nos conocíamos y también los maestros que impartían también clases tanto en la UVM como en la UJAT, también nos conocíamos todos. Entonces, tuve grandes personalidades catedráticos que me llevaron a ser la persona que actualmente soy. Entre ellos, yo me acuerdo mucho del licenciado Carlos de Gollado, que era civilista, muy estricto el licenciado, pero la verdad que como enseñar muy bonito, la verdad. Sus clases hacían de que nunca nos aburriéramos. Tenía una sencillez de comunicar. Entonces, una gran persona. Ok. Ahora, en esta vida universitaria, ¿cómo la describiría? ¿Fue pacífica? ¿Fue movida? ¿Cómo fue la vida universitaria? Bueno, yo en la Universidad de Valle, yo estuve estudiando primero y segundo semestre por la mañana. Obviamente, para poder trabajar, me tuve que cambiar al turno de la tarde, vespertino. Como trabajaba y estudiaba, pues la verdad que sí se me hizo un poquito complicado, ¿no?
pero pues nunca descuidé mis estudios y a la par pues también estaba trabajando. Entonces siento que fue tranquila la universidad para mí. Trabajaba en el Poder Judicial. Ya estaba yo en el Poder Judicial. Vamos a entrar ahí. ¿Cómo entró? ¿Desde dónde entró? ¿Cuál fue el proceso? Bueno, a los 18 años, cuando yo ingresé a primer semestre, yo estaba en una notaría pública como mecanógrafo. Yo redactaba y transcribía partes de escrituras públicas. De ahí un amigo fue el que me dijo, oye, hay oportunidad de ingresar al Poder Judicial de la Federación. Entonces, yo en ese punto sí conocía que era el Poder Judicial de la Federación, pero no sabía qué es lo que se tramitaba en dicha institución, ¿no? Me explicó él y órale, le digo, pues vamos a ver si me dan la oportunidad. Y sí, fui a tocar puertas y gracias a Dios me recibió una juez, que actualmente es magistrada federal, no, sigue siendo juez, Sandra Leticia Robledo Magaña. Saludos por allá. Entonces, me dio la oportunidad de ser meritorio y ahí fue que empecé a conocer qué es la naturaleza del Poder Judicial de la Federación. 6 meses de meritorio y me dan la oportunidad de nombramiento porque a un secretario con el que llegué lo ponen como la persona encargada de la visita. Llega una visita directamente del Consejo de la Judicatura Federal para revisar los juzgados. Y entonces me dicen, no, pues Rodolfo, tú vas a tener que llevar las 2 mesas de trámite, porque en la integración de juzgado es el juez, 9 secretarios, y cada secretario tiene a 2 oficiales que llevan trámite. Entonces, pues como yo era meritorio y las 2 oficiales del secretario tenían que atender la diligencia, pues la visita, pues yo me hice cargo de las 2 mesas de trámite. Ahí fue que me dio la oportunidad la juez y me dio nombramiento. Entonces, pues ahí empecé ya mis primeros pininos. Debió ser difícil encargarse de ambas. Sí, la verdad que sí, pero pues no me tocaba de otra más que sacar al flote el barco, ¿no? La verdad que me ayudó muchísimo para aprender más. Ok, le dan el nombramiento. ¿Qué pasa después? Ok, ahí yo estaba en el área de amparo. Antes el juzgado, estamos hablando del año 2002-2003, estaba dividido, aparte de que conocía amparos indirectos, estaban los procesos penales federales y los procesos civiles federales. Me mandan como oficial judicial a la área de proceso penal. Ahí encontré a otros secretarios que me apoyaron muchísimo, me enseñaron, me instruyeron. Entonces, como yo siempre me gustó el área penal, y como ahí llevamos diligencias de careos constitucionales, declaraciones preparatorias, diligencias testimoniales, era algo más activo, ¿no? Entonces, me encantó el área penal y tuve la oportunidad de que el secretario me enseñara a hacer proyectos bueno, en entonces eran proyectos de órdenes de aprehensión, de términos constitucionales, auto de formar prisión, auto de libertad por falta de alimento. Suena emocionante. Y las sentencias. Entonces, a temprana edad empecé yo a proyectar. Fue, gracias a Dios, la ayuda de una oficial, una señora, Luz María, que me daba la pauta de decirme, oh, Rodolfo, si te gusta proyectar, adelante, dame tu trámite, yo lo hago y tú proyéctale para que también el licenciado pueda avanzar. Entonces, gracias a ella, yo me abocaba pues a hacer mis proyectos. Suena una persona muy amable. Sí, la verdad, una señora preciosa, oriunda de Jalpa de Méndez, Tabasco. Saludo por allá también, por supuesto, Saludos. que nos estén viendo. Saludos por allá. Parece, maestro, que tuvo la suerte de encontrarse a varias personas buenas en su camino. Sí, la verdad que agradezco mucho a la vida de haberme topado con esas personas que me ayudaron muchísimo. Por supuesto, y ojalá que todos tengamos la misma suerte de ir conociendo personas que nos ayuden a abrir camino y entender mejor cómo funciona. ¿Qué pasa después de esto? ¿Cómo sigue su vida profesional? Ok, obviamente en un juzgado de distrito que es federal, van cambiando a los jueces, lo van rotando. Yo ya de oficial, llega un juez de Mérida, Yucatán, quien me dio la oportunidad de bueno, ya para esto yo ya estaba egresado de la UVM. Ya tenía yo 23 años cuando egresé ya casi 24. Entonces, cursé un examen para poder ser actuario judicial, pues ya tenía el título. Entonces, ya me dan la cédula de actuario y ese juez, David Alberto Barredo Villanueva, ya me da mi primer nombramiento como actuario. A la par, se abre una oportunidad como jefe de oficina de correspondencia común. Es la persona que recibe todas las demandas de amparo indirecto y consignaciones y juicios federales y las turnas de forma aleatoria a todos los juzgados de distritos.
Yo fui jefe de oficina durante 8 meses, 9 meses. Regreso al juzgado segundo y me dan mi base como actuario. El licenciado me dio la oportunidad. Y entonces yo, ya emocionado, trato de seguir estudiando. Y entonces llevo un curso, se llama Curso Básico de Formación para Secretarios del Poder Judicial. Entonces, para eso tengo que presentar un examen, que era muy complicado. También lo paso. Entonces, llevo por todo un año ese curso, que son impartidos por los magistrados, los jueces y algunos secretarios excelentes, toda la sociedad estudiantil del Poder Judicial. Y al último presentamos un examen y también lo aprobé. El mismo juez, David Alberto, terminando ese curso, me otorga como secretario interino. Entonces me da la oportunidad de ser secretario, estoy de cuenta en el mismo juzgado, segundo distrito. Iba a cumplir 25 años cuando me da la oportunidad de ser secretario. Y en la sección penal. Entonces ahí ya empecé. De ahí, para unos meses, creo que 6, 7 meses, ya me da la base. Y a partir de ahí, sigo siendo secretario. Estoy de cuenta del juzgado segundo de distrito. ¿Qué se siente ser secretario? ¿Qué se siente ejercer la justicia desde ese ángulo? Fíjese que al principio, pues igual, ¿no? Nervioso porque estaba comprometido a hacer un trabajo de excelencia, que es algo a lo que yo estoy acostumbrado, sinceramente, y comprometido con las personas, con los abogados, con el justiciable que estaba atrás de la reja de prácticas, para poder emitir los proyectos de una forma justa, apegados para las constancias procesales. Entonces, investigando, viendo criterios jurisprudenciales actuales para realizar en ese entonces la sentencia penal con los mejores estándares, ¿no? Con las leyes nacionales e internacionales. Eso fue lo que he realizado, ¿no? Entonces, era muy emocionante para mí. Estaba joven, me dieron ese puesto como secretario, lo mejor, siempre. Magnífico. Maestro, ¿y podría contarle a mi público, con la respectiva censura, por supuesto, 1 o 2 asuntos que de verdad lo impactaran, que lo marcaran y dijeran, por esto estudié Derecho? Ahí, en el Poder Judicial, en el área penal, teníamos mucho cuestiones de delincuencia organizada. Cuestiones que uno, conforme a las constancias, apreciaba. La verdad que sí me marcaron muchísimo cómo estas personas se desarrollaban para poder cometer esos ilícitos. Sí me impactó mucho, ¿no? Me impactó muchísimo y llevé muchos casos en ese juzgado. Pero gracias a Dios se emitió la sentencia correspondiente conforme a los hechos. El estar constantemente expuesto a esta clase de historias, a esta clase de visión del mundo, ¿cambió la manera que usted percibía el mundo? ¿Cambió su forma de ser de alguna manera? Yo he sido siempre una persona muy estable en mi trabajo. Sin embargo, a nivel de ánimo, quizás sí siento que me cambió a ver este tipo de resoluciones, ¿no? De hechos. Se impacta, ¿no? Se impacta. Sin embargo, eso me ayudaba a mí para que yo me apegara más a estudiar, a conocer los nuevos criterios para poder citar la sentencia correspondiente, ¿no? Obviamente, siempre con la anuencia del titular del órgano jurisdiccional, ya que pues, yo hacía proyectos, ¿no? Eso era a lo que me dedicaba. Por supuesto. Y bueno, querido público, ya lo han escuchado antes con otros invitados, con su servidor, que gran parte de mi carrera fue penalista. Eso nos hace un poco más cuidadosos con la vida, preocupándonos un poquito más, protegiendo más a los que amamos. Siempre he pensado que el dedicarnos a la parte penal, quizás a veces vemos muchos riesgos por todas partes, pero nos hace valorar más lo que tenemos. ¿No cree usted eso, maestro? Claro que sí, claro que sí. Hay que cuidarnos, también tratar de ser un poquito más cuidadosos al momento de analizar ese tipo de hechos. No solamente vienen pruebas en contra del justiciable, sino también hay cuestiones que tenemos que hacer de forma objetiva, porque a veces no se comete el delito, ¿no? O no participaron en él las personas que están involucradas. Entonces, a partir de ello, considero que siempre tenemos que tener esa cautela al momento de estar desarrollando un proceso penal. Hay que tener el sigilo institucional siempre presente, ¿no? Por supuesto. Maestro, es admirable todo lo que usted nos comenta. Entiendo que usted ya tiene una gran experiencia en la parte federal, ha pasado por varios cargos y evidentemente usted ha estado en varios puestos que le brindan esta experiencia de vida. Maestro, ahora quiero preguntarle, ¿cómo vemos el futuro? Ya me ha contado del pasado, ya me ha contado del presente, de cómo llegó hasta donde está. ¿Cómo se visualiza en el futuro? Bueno, quiero puntualizar algo. Hace un año estuve durante ese lapso trabajando en el Tribunal Colegiado Penal, igual como secretario proyectista para unos magistrados federales. Entonces, ahí nosotros
analizamos ya las sentencias que emite la Sala del Tribunal Superior de Justicia cuando ya resuelven un recurso de apelación. Esto en amparo directo. Entonces, ya con todo esto, toda esta experiencia que tengo, pues considero de que ya sé cuáles son a veces las deficiencias. Son pocas, pero que pueden tener a veces un juez del fuero común, a veces los magistrados del tribunal. Así que pues nosotros en amparo directo o amparo indirecto a veces concedemos las sentencias, ¿no? Para que realicen una nueva resolución, solucionando los vicios, tanto procesales o formales, a base hasta de fondo de estas sentencias. Entonces considero de que yo quisiera ser o estar ahora en el tribunal, pues para poder analizar las sentencias que hay, como en dado caso un magistrado a revisar las sentencias, se pueda subsanar si existen esas deficiencias, ¿no? Y no llegar ya a un amparo indirecto o a un amparo directo, si ya nosotros podemos analizarla ahí. Yo me veo como una persona que puedo realizar todo ese trabajo, siempre a la par de estar con comunicación con las partes, escucharlos, saber por qué realmente pasaron esos hechos, para así tener la oportunidad de administrar justicia con dignidad. Claro, por supuesto, Así maestro. debe ser. Tengo entendido, según lo que he checado, que usted, además de la licenciatura, sigue estudiando posgrados, ¿no es así? Sí, claro. Yo estaba ya estaba yo como actuario judicial. Empecé a la UJAT a estudiar la maestría en Derecho. Sin embargo, como te comenté, ya había yo me hacen secretario. Entonces, nada más había estudiado 2 semestres de la maestría y tuve que abandonar esa maestría para poder realizar bien mis funciones como secretario de estudio y cuentas del juzgado. Claro, claro. Ya una vez de que terminé, ya que ya estaba yo ya encaminado como secretario, ya estudié otra maestría en la Universidad de Valle, esta maestría en Ciencias Penales. La termino y posteriormente estudié también el doctorado en el Tribunal Superior de Justicia, el cual todavía no me he titulado, pero pues también lo cursé, ¿no? Okay. Cursos, diplomados, derechos humanos, equidad de género. Parece que está usted comprometido con el estudio. Pues toda mi vida he dedicado a eso, Entonces ya estamos acostumbrados también a estar estudiando, ¿no? Estar leyendo. Por supuesto. ¿Siente que fue difícil esta etapa de trabajar en la parte judicial y estudiar al mismo tiempo? Claro, sí. La verdad que pues tienes que dar un poco más de lo acostumbrado, porque tuve que sacar adelante mis estudios académicos y pues también el trabajo. ¿Cómo le hacía, maestro? ¿Cómo le hacía para estudiar para exámenes, hacer tareas, hacer trabajos y además trabajar para el Poder Judicial? ¿Cómo le hacía, maestro? Pues ya ves, la verdad que es de lunes a lunes, sin descanso. Me imagino que le quitaba muchas horas de sueño. El sueño no, ya no estaba ni conmigo, ya el sueño, ¿verdad? Yo no sabía ni qué era el sueño. Sí, ciertamente que así nos pasa a muchos. Uno empieza a quitarle bloquecitos al día y encuentra horas de sueño. La mayoría de las personas que trabajan o trabajamos en el Poder Judicial del Estado o en el Poder Judicial de la Federación siempre va a decir lo mismo. Pero es algo que nos gusta, y estamos comprometidos con eso. Siempre escucho esa parte, que es un trabajo claro. duro, pero satisfactorio. Claro. Por supuesto. Maestro, ahora bien, estamos aproximándonos al final de la entrevista. En esta parte siempre le pido a mis invitados que le den un mensaje a mi público. Mi público tiene muchas edades, muchas carreras, público de todas las partes de Tabasco. Si usted pudiera dirigirse a estas miles de personas, todas las edades, de todas las carreras, ¿qué mensaje les daría, maestro? Yo considero de que todas las personas debemos seguir lo que realmente nos gusta. Si ya uno optó por llevar una carrera, una licenciatura en ingeniería, pues si realmente le gusta, que la culmine, que lo hagan y se sigan avanzando con maestrías, si tienen la posibilidad con un doctorado, porque siempre hay que estar innovando lo que realmente nosotros, innovando en relación a cada materia, a cada licenciatura que hayan optado. Hay que estar evolucionando, porque así todas las carreras evolucionan. Por supuesto. Y fíjese que cuando me toca entrevistar a una persona que tiene estudios en Derecho, hay una parte importante. Mandan algún mensaje o platican acerca de los estudiantes. Maestro, ¿usted qué le diría al estudiante que está primer, segundo, tercer semestre de la carrera de Derecho? ¿Qué le diría al muchacho de 18 años que acaba de entrar a la universidad y dio su primer paso y acaba de entrar a la materia Introducción al Estudio del Derecho? ¿Qué le diría usted a ese muchacho que acaba de empezar? Miren, mi consejo en ese punto es de que aprovechen el tiempo. Si tienen la oportunidad de estar estudiando,
Y los minutos, las horas que estén en clases, aprovechenla. Cuando se reciban, lo van a agradecer muchísimo. Y tendrá que estar de acuerdo conmigo, maestro, hay que aprovechar justamente a los profesores. O sea, tenemos el privilegio de que haya jueces, secretarios, magistrados que nos dan clase. Ese es el momento para preguntar, ¿no cree? Claro, y aparte, ya luego van a ver que esos catedráticos en un futuro van a ser sus amigos. Lo van a conocer y van a tener una buena vista. Perfecto. Bueno, público querido, he cumplido una vez más con el acuerdo que tengo con ustedes y hemos profundizado más allá del cargo y hemos conocido a la persona. Les he mostrado un poquito más acerca de nuestro entrevistado y ahora conocen un poquito más de este maravilloso ser humano que es nuestro invitado del día de hoy. Maestro, le agradezco profundamente que aceptara mi invitación. Muchas gracias. Público querido, esto ha sido Un Nombre, una Historia. Síganos como siempre en este podcast. Por favor, permítanme estar con ustedes en nuestra próxima edición, pero más aún, permítanme contarles una historia. Muchas gracias.